también he tenido que estar por motivos de trabajo en Valencia. Hay una anécdota, que es que el último día, cuando volvíamos, paramos en Sajunto, que está cerquita de Valencia, para comer una paella valenciana, ¿no? Ya que estábamos allí. Y en la entrada de Puerto de Sagunto, que es un sitio, bueno, es muy famoso por los altos hornos, la fundición de acero, pues allí justo en una glorieta había un cartel gigantesco donde ponía: el Señor es tu pastor, nada te faltará, delicados pastos te hará descansar. Autor, la Biblia, ¿no? Y la verdad que me quedé sorprendido porque no ponía nada, ningún grupo, ninguna iglesia, no sé quién lo puso ahí, pero bueno, es una buena iniciativa, ¿verdad? Todo el mundo que tiene que entrar hacia el puerto, hacia la ciudad, tiene que leerlo sí o sí ese cartel. Fue curioso. Muy bien, pues vamos a comenzar en este mensaje de esta mañana. Vamos a pedir la bendición del Señor, que Él toque nuestros corazones y que sea su Espíritu el que nos hable en esta mañana. Vamos a orar. Señor y Padre, te damos las gracias por tu amor, por tu misericordia. Te pedimos, Señor, que tú bendigas tu palabra en nosotros, en nuestros corazones, que sea tu Espíritu el que nos dé testimonio, el que, Señor, nos dé la sabiduría para entender todas las cosas, para ponerlas por obra. Padre, te pido que tú bendigas a la congregación, que Cristo sea exaltado en esta mañana y que tú, Señor, pues cumplas tus propósitos en nosotros. Te lo pedimos en el bendito nombre de Cristo. Amén. Muy bien. Hoy vamos a tocar un tema que yo creo que va a ayudarnos mucho como cristianos, ¿verdad? Porque nos va a ayudar en lo que es nuestro día a día, nuestro diario vivir como cristianos. Y nos va a ayudar a entender acerca de nuestra naturaleza como seres humanos, ¿no? Porque muchas veces hacemos cosas que no queremos hacer, ¿verdad? Porque muchas veces nos comportamos de forma que no queremos comportarnos, ¿verdad? El apóstol Pablo decía de la siguiente manera, ¿no? Y esto es lo que ocurre, que lo que no quiero hacer, al final eso es lo que acabo haciendo. Y lo que quiero hacer, al final no lo hago, ¿no? Y ahí hay una dualidad. ¿Por qué hacemos muchas cosas que no queremos hacer? ¿Y por qué decimos cosas que muchas veces no queremos decir? ¿Y por qué hay gente tan enojada? Porque hay gente que parece que está todo el día enfadada, amargada. Y no solamente gente no cristiana, sino incluso dentro de la iglesia encontramos personas que todavía están luchando con lo que es la naturaleza del ser humano. Por eso el tema de hoy se llama Viviendo con la vieja naturaleza. Porque es algo que vamos a tener que estar conviviendo y luchando durante toda nuestra vida, hasta que partamos con el Señor, o si no, el Señor viene antes. Ahora, hermanos, fijaros cuando la Biblia habla de la carne, ¿verdad? Muchos versículos. Cuando la Biblia habla de la carne no está hablando de un brazo, no está hablando de mi pierna que sea mala, no está hablando de mi cuerpo que sea mala. Durante muchos años hay muchos que han malinterpretado esto y se fustigaban, ¿verdad? Y mortificaban la carne, pensando que si mortificaban la carne apagaban esa vieja naturaleza. Pero la Biblia no se refiere a esto cuando habla de la carne, sino que se refiere a una actitud que llevamos adentro, un deseo, una forma de pensar o cosas que hacemos que nos alejan de Dios y que no están bien con Dios. Y esta carne, el problema es que muchas veces domina al ser humano. Y esto en la Biblia tiene un nombre, se llama la vieja naturaleza. Y esto es de lo que vamos a hablar hoy. ¿Cómo podemos vivir con esta vieja naturaleza? Puesto que no podemos obviarla, está ahí, no podemos eliminarla, va a continuar con nosotros. Porque, hermanos, sí, a pesar de que hemos nacido de nuevo, es cierto, el Señor ha regenerado nuestras vidas, nos ha dado una nueva vida, ha limpiado nuestros pecados, hemos nacido de nuevo, pero la palabra nos dice que esta vieja naturaleza todavía, hoy en día, está intentando interrumpir la comunión que podemos tener con Dios. Vamos a ir al libro de Gálatas. Vamos a ir a la carta de Pablo a los Gálatas, capítulo 5, y vamos a ver versículos del 19 al 21, vamos a ver ahora. Dice así la palabra:
Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y si vamos ahora a Efesios capítulo 4 y vemos versículos del 22 al 24, Pablo aquí les está hablando con respecto a la vida que antes llevaban. Está hablando a creyentes y les está diciendo, mira, respecto a la vida que llevabais antes, les dice que debían despojarse de ese viejo hombre, ¿verdad? ¿Y qué es ese viejo hombre? Es esa vieja naturaleza, la cual, dice, estaba viciada por los deseos engañosos. Y además se les dice que debían ser renovados en la actitud de su mente, y que debían vestirse de un nuevo hombre, de la nueva naturaleza, una nueva naturaleza que era creada a la imagen de Dios en justicia y santidad. El apóstol Pablo se está refiriendo a la vieja naturaleza como una ropa vieja que llevamos y que debemos quitarnos. Y que nos quitamos esta ropa vieja y ahora nos ponemos otra ropa nueva, la ropa nueva que nos ha dado el Señor. Pero fijaros, está hablando a creyentes. Está hablando a creyentes. Cuando venimos a los pies de Cristo, hermanos, y cuando entregamos nuestra vida al Señor, a los pies del Señor, ¿sabéis lo que ocurre? Ocurre un milagro. Es un milagro porque la ciencia no puede explicarlo, porque el hombre no puede explicarlo. Y es que nacemos de nuevo. Es un nuevo nacimiento. ¿Y cómo ocurre esto? ¿No? Pues ocurre porque el Espíritu Santo viene a morar en nosotros y viene una nueva naturaleza, una naturaleza divina que viene a transformar nuestras vidas. Ahora, no es algo automático, ¿verdad? No es algo de que nos convertimos y de repente ya no deseamos nada del mundo, de repente ya somos santos, ¿verdad? Muchas veces hemos dicho que la santidad es un camino, ¿verdad? Es un camino que debemos recorrer, como dice la palabra, ¿verdad? Hasta que la luz de la aurora es perfecta. Pero es un camino, es un progreso. Y nos referimos a esta nueva naturaleza, fijaros, como el fruto del Espíritu Santo. Y con fruto, ¿verdad? Con el fruto vienen muchas cosas buenas. Ahora, estábamos antes en Gálatas capítulo 5, hemos leído hasta el versículo 21, pero fijaros en el versículo 22. Versículo 22 de Gálatas 5 nos dice que en contraposición de las obras de la carne, ¿verdad? ¿Cómo es el fruto? Dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, fijaros que aquí vemos la vieja naturaleza, las consecuencias y la nueva naturaleza. Y entonces, fijaros que lo que viene con nuestra naturaleza humana, ¿verdad? Es todas estas cosas, ¿no? Que decía Gálatas, lujuria, pasiones, mentiras, homicidios. Esto es lo que viene con nuestra naturaleza humana. Y vemos que lo que viene de parte de Dios en la nueva naturaleza es el fruto del Espíritu Santo. Y hermanos, ocurre que a diario estamos siendo transformados a esta nueva naturaleza. Pero hay una mala noticia. Y la mala noticia es que aunque estamos siendo transformados por medio del Espíritu Santo, todavía vive en nosotros esta naturaleza llena de pecado y llena de malos deseos. Todavía, ¿verdad? No nos hemos podido quitar todavía del todo esta ropa vieja, esta vieja naturaleza, y sigue con nosotros. Y lo que pasa es que muchas veces esta naturaleza humana, ¿verdad?, quiere decirle a Dios, ¿verdad?, yo ya sé que esto es pecado, pero es que soy humano.
Ya lo sé que es pecado, pero es que soy humano. Y muchas veces lo que ocurre es que excusamos y justificamos el pecado. Ese pecado que amamos tanto. Ese pecado que amamos tanto. Para seguir haciendo lo mismo y tener a Dios, pero sin dejar ese pecado. ¿Veis? Queremos las dos cosas. Queremos seguir teniendo a Dios, pero también queremos seguir teniendo ese pecado. Y muchas veces ocurre que venimos a la iglesia acarreando ese pecado. Y decimos, no, mira, este pecado es mío, a mí no me lo quite. No quitadme este pecado, este pecado es mío y no quiero, no deseo que se vaya de mi vida. ¿Y qué ocurre? Que en nuestros días vemos que hay iglesias que se han conformado con el pecado, ¿no? Dicen, bueno, no está mal el que un hombre se pueda casar con otro hombre, no es algo malo, es algo que es aceptado por la sociedad. O que cada uno pueda sentirse libre de ser lo que quiera. ¿Qué malo hay en eso? Nos hemos conformado al pecado. Y dicen que eso es normal y usan la Biblia y buscan la manera de buscar versículos o más bien de retorcer versículos para justificar todo este tipo de cosas. Porque nuestra naturaleza humana nos quiere dominar y llevar hasta el punto de decirnos que lo bueno es malo y que lo malo es bueno. Y esto es lo que está pasando en este mundo. Así que, si alguna vez te has preguntado por qué a lo mejor tu vecino actúa de esa manera, o por qué mi jefe es así, o por qué la gente actúa con esa maldad que vemos hoy en día, y piensas que no es justo, tienes que saber que vivimos en un mundo donde está siendo dominado por la naturaleza del ser humano. Porque esa es su naturaleza. Esa es su naturaleza. A mí me gusta mucho la historia. Me gusta la historia y me gusta muchas veces ver documentales acerca de imperios antiguos, ¿verdad? Imperios que han estado en este mundo y que han pasado. Y uno se da cuenta que después de ver varios de estos imperios y ver cómo han subido y cómo han caído, pues te das cuenta de que siempre básicamente es lo mismo, ¿verdad? Uno de los que estaba a lo mejor cerca del emperador lo traiciona, ¿verdad? Y se pone él como emperador. Después sale otro imperio y vuelve a haber otra traición y se levanta otro imperio y sigue habiendo traición, engaño, y esto se repite una y otra vez a través de los siglos y a través de la historia. ¿Por qué? Por la naturaleza del ser humano, porque es la misma. Cuando vemos estos hombres en la Biblia cometiendo tales actos de maldad, es la misma naturaleza que la nuestra. No ha cambiado nada, absolutamente nada. Ni ellos son peores ni mejores que nosotros, ni nosotros lo somos peores que ellos. Es la naturaleza humana. Y hay muchos que piensan que en el fondo el ser humano es bueno. Sí, siempre, ¿verdad? Hay algunos psicópatas, hay algunos que son malos, pero la mayoría de gente es buena, el ser humano es bueno. Pero no, hermanos, esto no es lo que dice la Biblia, la realidad es otra. Por naturaleza, el ser humano no es bueno. Y eso, hermanos, es lo que la Biblia nos enseña, ¿verdad? Romanos capítulo 3, como está escrito, no hay justo ni aun uno, por cuanto, ¿verdad? No hay quien entienda. No hay quien busca a Dios, todos se desviaron. Eso es lo que enseña la palabra, esa es la naturaleza del ser humano. Por eso necesitamos ser salvos de las cosas que podemos hacer. Y si el Señor no nos salva de las cosas que podemos hacer, nuestra naturaleza humana acabará imponiéndose y acabaremos haciéndolas. Muchas veces hacemos cosas en momentos de ira. ¿Sí? ¿Os ha pasado? En momentos de enojo hacemos o decimos algo, ¿verdad? La pregunta es, ¿queríamos hacer eso en ese momento? Claro que sí, claro que queríamos, pero ocurre que después vienen las consecuencias y quizás digamos, oye, es que no quería hacerlo, no era mi intención, fue un momento, ¿verdad?, de enojo, de ira, pero el deseo estaba y lo hicimos. Y la Biblia nos enseña que esto viene de lo que es la naturaleza caída del ser humano.
Me acuerdo de una vez de un pastor que estaba orando, un testimonio de un pastor, estaba orando, había sido invitada por una persona, ¿verdad? No creyente, una persona que estaba pasando por situaciones difíciles y situaciones tremendas. Y llega allí el pastor y le dice, mira, Dios te ama. Y ese hombre se enfadó. ¿Cómo Dios me va a amar a mí? ¿Cómo Dios va a amar a la gente si la gente es mala? El pastor decía, no, Dios te ama. Dios te ama. Bueno, hermanos, después de unos 20 minutos de estar orando y estar hablando, este hombre se rompe y dice cómo Dios va a amar a un violador. Pero, ¿sabéis cuál fue la respuesta de este pastor? Sí, Dios puede amar a un violador. Y este hombre, claro, se quedó así, sorprendido. Y este hombre comenzó a llorar en ese mismo instante y ese día entregó su vida a Cristo. Bien, durante muchos años yo sé que hemos predicado que Dios ama al pecador. Es cierto a medias. Es cierto a medias. Dios no puede amar a un pecador porque Dios no ama al pecado y no puede tener ningún contacto con él. Y por lo tanto sabemos que Dios ama al pecador arrepentido, ¿verdad? Pero ocurre que un pecador arrepentido es puesto en la figura de Cristo. Y el Padre lo ve como al Hijo, como a Cristo. Por lo tanto, a la pregunta es de si Dios puede amar a un violador arrepentido, la respuesta es sí. La respuesta es sí. Y yo solamente recuerdo esta pregunta. ¿Puede amar Dios a un violador? ¿Puede amar Dios a un asesino? ¿Puede amar Dios a una persona que ha hecho tanto mal? Bueno, la respuesta es sí. Y a mí me sorprende que sí, porque yo no puedo. Porque cuando yo me miro a mí mismo, yo no encuentro a mí ese amor suficiente como para amar a una persona así. Pero el amor de Dios es totalmente distinto, es totalmente diferente. ¿No os acordáis? No sé si os acordáis, pero había un ladrón, ¿verdad?, al lado de Jesús ahí en la cruz, cuando Jesús estaba siendo sacrificado. ¿Y qué le dijo el ladrón? Acuérdate de mí, Jesús, ¿verdad?, cuando venga en tu reino. ¿Y qué le dijo Jesús? Este día, no mañana, este día estarás conmigo en el paraíso. Entonces, hermanos, de eso se trata cuando hablamos del Evangelio. Decimos que el Evangelio son buenas noticias. Pero claro, buenas noticias, ¿para quién? Para aquel que tiene una vida perfecta. Para aquel que no reconoce que haya hecho nada malo. Para aquel que no necesita médico. El Evangelio es buenas noticias para aquel que está perdido, para aquel que está sumido en el pecado y se arrepiente. Y las buenas noticias es que en este mundo no hay pecador tan malo que Dios no pueda perdonar. No lo hay. No lo hay. Y yo sé que a veces esta vieja naturaleza, ¿verdad?, nos lleva a hacer cosas que no queremos. Y es así. Yo tengo 2 hijos, están aquí dentro, uno de 13 años y otro de 16, ahora me estarán escuchando, ¿verdad? Y a veces me cuesta como padre, porque a veces veo los programas que miran, ¿verdad? Y muchas veces les digo, esto no está bien, esto no es de Dios, ¿verdad? Ahora, la pregunta es entonces, ¿qué es lo que ellos traen dentro? Yo no les enseñé a ver eso. ¿Por qué se sienten atraídos por esas cosas? Por la vieja naturaleza. Entonces, claro, yo como padre intento enseñarles y educarles y decirles cómo hacer para poder superar todas estas cosas. ¿Por qué? Porque si no somos capaces de superar estas cosas como seres humanos, vamos a caer en problemas. Vamos, por eso hay gente hoy en día que está tomando tan malas decisiones. He conocido gente que van de mala decisión en mala decisión. Y la última decisión es todavía peor que la primera. Ahora, eso sí, después dicen, ¿verdad? No sé por qué a mí me van tan mal las cosas. Es que Dios no me ama.
Y me gustaría decirle, cambia tus decisiones, hermano. Cambia tus decisiones. Pero a veces es difícil hablar con personas que están todo el tiempo excusándose y que buscan la manera de justificar el pecado. Pero las buenas noticias es que Dios tiene una solución. Dios tiene una solución. Y eso es a lo que vino a este mundo, a salvar a la humanidad. A darle a la humanidad algo nuevo, una nueva naturaleza, por medio del Espíritu Santo que viene a morar en nosotros. Hermanos, y claro, en esa nueva naturaleza ya las cosas se ven diferente. Lo que antes me gustaba ya comienza a no gustarme, a no traerme. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando? La nueva naturaleza. Dios está comenzando a cambiarme. Ese es el trabajo de Dios a través del Espíritu Santo. Dios me va cambiando. Cambió a Pablo, cuando Pablo perseguía y mataba a cristianos, y nos cambia a nosotros. Hermano, Dios puede cambiar nuestras vidas. Dios puede transformar nuestras vidas y como ha dicho Dani hoy, en Él hay esperanza. En Él hay esperanza. Y hermanos, hay 3 puntos que quiero tocar acerca de lo que es la vieja naturaleza. El primer punto es que esta vieja naturaleza que todos traemos, absolutamente todos, no va a entrar en los cielos. No va a entrar. Y eso es bueno. Eso es bueno, ¿verdad? Porque no queremos llegar allí al cielo arrastrando las mismas cosas, ¿no? Entonces, cuando entremos en el cielo, todo esto de la vieja naturaleza, la envidia, la maldad, todas estas cosas se van a quedar aquí. Se quedan. Fijaros lo que dice Gálatas 3:3. Gálatas 3:3. ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Hombre, ¿vamos a volver atrás? Habiendo gustado de las cosas del Espíritu, ¿vamos a volver ahora a la carne sabiendo lo que es? Esta vieja naturaleza no va a entrar en el cielo. Y tenemos que tener cuidado, hermanos, porque cuando Dios nos comienza a limpiar, ¿sabéis una cosa? Nunca vamos a estar lo suficientemente limpios para que Dios deje de limpiarnos. ¡Nunca! Siempre Dios va a tener que estar limpiándonos, porque siempre vamos a tener y a convivir con esta vieja naturaleza. Hay cosas en nuestra vida que vamos a tener que estar luchando con ello todos los días de nuestra vida. Eso es así. Hay debilidades, hay tentaciones que vamos a estar luchando toda nuestra vida mientras estemos aquí. Pero con la ayuda del Señor, ¿verdad?, podemos salir adelante. Mira, el Señor no nos dice, no te dice el Señor, yo voy a quitar todo esto de en medio de ti. El Señor no te dice, vas a dejar esto. El Señor lo que te dice es que te va a dar la gracia suficiente como para luchar con eso. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 16. Segunda Corintios 4, 16 dice, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva día a día. Entonces, ¿qué ocurre? Que nuestro cuerpo se va desgastando, ¿verdad? Aquellos que vamos cumpliendo años, vamos siendo cada vez más conscientes. Cuando uno es joven, no es consciente de esto, ¿verdad? Parece que la juventud va a durar eternamente, pero no. Se cumplen años y el cuerpo se va envejeciendo. Pero fijaros, la buena noticia es que nuestro espíritu no. Nuestro espíritu, si estamos en Cristo, nos dice que se va renovando día a día. Cada día es más joven, más fuerte. O sea, todas las características que tiene un cuerpo joven, ¿verdad? De voluntad, de poder, de hacer las cosas, ocurre con el espíritu.
se va renovando día a día, y si es verdad que comenzamos a veces débiles en la fe cuando nacemos de nuevo, que no entendemos muchas cosas, el Señor va renovando nuestro espíritu y cada vez nos va fortaleciendo más. Un versículo más, 2 Corintios 5, versículos 1 al 3. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículos 1 al 3. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna, en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Y fijaros, aquí encontramos otra vez al apóstol Pablo hablando otra vez sobre el cuerpo. Y dice, hermanos, que este cuerpo no va a entrar en el cielo, que cuando entremos allí, vamos a ser revestidos de un cuerpo nuevo. ¿Sí? Eso nos dice. Un cuerpo que no va a estar sujeto a las mismas cosas que este cuerpo que está sujeto a una vieja naturaleza. Y eso es bueno, hermanos. Y tenemos que desear cada día estar un día en el cielo, con un cuerpo totalmente nuevo, al cual no le va a afectar el paso del tiempo. ¿Os imagináis? Así será. Cuando estemos en el cielo, vamos a estar todos con esta nueva naturaleza. Y Dios va a ser nuestro Dios y vamos a vivir en unidad con Él. Eso es lo que nos dice el Señor. Pero esto ahora no se cumple. Esto ahora no se cumple. Ahora tenemos que lidiar con esta vieja naturaleza. Hermanos, y una de las cosas que tenemos que entender es que esta vieja naturaleza es débil. Es débil. Entonces, fijaros, no se trata de ir y tratar de vencer tus debilidades con tus propias fuerzas, porque no vas a poder. No se puede. Solamente con la ayuda de Dios es que vamos a vencer nuestras debilidades. Si uno se empeña en hacerlo por sí mismo, lo único que va a hacer es fracasar. Fracasar una y otra vez, y seguramente pues se deprimirá o pensará que Dios no le ama lo suficiente porque no es capaz de superar ciertas cosas. Pero lo cierto es que solamente Dios tiene el poder para capacitarnos para superar estas cosas. Yo no sé cuál es esa debilidad tuya, esa vieja naturaleza, ¿verdad? No lo sé, pero tú sí que lo sabes. Y seguramente tu esposa o tu marido también lo sabe. Así que, hermanos, lo cierto es que tenemos debilidades. No hay nadie, ni el pastor más famoso, conferenciante más famoso que os imaginéis, ni el hombre que más admiréis dentro de la Biblia, no hay ni uno que no tenga debilidades. Ni uno. Hermanos, y si entendemos acerca de la naturaleza del ser humano, creo que es importante porque vamos a ser conscientes. ¿Por qué? ¿O para qué vamos a ser conscientes de esa vieja naturaleza? Porque vamos a poder perdonar a nuestros hermanos. Porque vamos a entender que ellos están batallando con una cosa y nosotros estamos batallando con otra. Hermanos, y muchas veces los pecados que más miedo me dan son los de dentro, los que están escondidos, ¿verdad? Esos pecados que juzgan a la gente, esos pecados que nos hacen sentir orgullosos. ¿Sabéis a quién criticó más Jesús? A los fariseos. A los fariseos, de lejos fue a los que más criticó. Ahora, si tú hubieses conocido un fariseo en aquella época, yo te aseguro que tú hubieses querido ser amigo de él. Porque eran triunfadores, eran exitosos, vestían bien, ¿verdad? Oraban en las calles, diezmaban. Lo hacían todo bien por fuera, todo. Pero Jesús conocía sus corazones.
y conocía y sabía que ponían cargas en la gente que no podían llevar. Y no querían entender, los fariseos no querían entender que algunas personas son más débiles que otras, ¿verdad? Y por eso la Biblia nos enseña acerca de eso. Entonces, fijaros, nuestra carne débil, y tenemos que entender esto, y esto no es una excusa o es una justificación al pecado, ni mucho menos, Dios aborrece el pecado totalmente. El pecado es lo que nos impide tener comunión con Dios, lo que nos impide crecer en Cristo como creyentes. El pecado hay que perseguirlo, hay que derrotarlo, hay que arrepentirse, no es excusa. Pero nuestra carne es así, nuestra carne es débil. Ahora, fijaros, si yo digo que mi naturaleza es pecaminosa, y sé que mi naturaleza por sí misma es pecaminosa, y esto me ha enseñado algo, y es que yo no debo juzgar al hermano. Yo no debo juzgar a las personas cuando fallan, sino que debemos orar. Eso es lo que nos enseña la Biblia, orar, porque esta naturaleza es débil. Y no lo digo yo, lo dice la palabra. Vamos a ir al libro de Romanos, capítulo 14, y fijaros que dice versículos 1 y 2. Romano 14, 1 y 2. Dice así el apóstol Pablo escribiendo: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. ¿Qué ocurre aquí? Ocurre que algunos estaban comiendo comida que estaba siendo sacrificada a los ídolos. Y venían otros diciéndoles: ¿por qué coméis comida sacrificada a los ídolos? Pero fijaros, Pablo lo que está diciendo es que hay algunos en la iglesia que son fuertes, que son personas que Dios ha fortalecido en la fe. Entonces estos, dice, que ayuden a los débiles, que oren por ellos, ¿verdad? Siguiente capítulo, el 15, primer versículo. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. ¿Sí? Está claro, ¿no? Yo no encuentro ningún versículo que diga que a los débiles hay que excomulgarles, que hay que disciplinarles, que hay que castigarles, sino que hay que ayudarles, que hay que orar por ellos, que hay que soportar las flaquezas de los débiles. Porque nosotros un día también fuimos débiles en la fe. Y no solamente Romanos, vamos a Gálatas otra vez, capítulo 6, versículo 1 y 2, también enseña lo mismo. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, juzgadles y excomulgarles. Ah, ¿no? No dice eso, ¿no? Vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Cuando veas, ¿no? Hay un dicho que dice: cuando veas las barbas del vecino cortar, pon las tuyas a remojar, ¿no? Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Qué diferente, ¿verdad?, a cómo muchas veces actuamos. Entonces, si tú has sido fortalecido por medio de Cristo, ayuda al hermano. Eso es básicamente lo que nos dice la palabra. Porque debemos apoyarnos los unos a los otros, hermanos, para que la iglesia salga adelante, porque si no, no va a salir adelante. Y el último punto que quería tocar esta mañana es que tenemos que, de alguna forma, vivir con esta vieja naturaleza, pero sin hacerle caso. Sin hacerle caso. Hay algo, y es el último pasaje que vamos a leer en esta mañana, hay algo increíble en lo que nos enseña la carta a Tito, capítulo 2, versículos 11 a 12. Y fijaros que aquí introduce la gracia de Dios. La gracia de Dios. Tito 2, 11 a 12 dice:
Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Vivir sobria, justa y piadosamente. ¿Y cómo se hace eso? Con la gracia de Dios. No se hace yendo a cursos de autoayuda. No se hace esforzándote cada día y teniendo una disciplina e intentando. Se hace con la gracia de Dios. Porque si no, no hay manera. La naturaleza humana está en tu ADN metida. ¿Es así? Aunque tú quieras sacártela, extraértela, no vas a poder. Está en tu ADN, es lo que tú eres. Pero sí que podemos, con la gracia de Dios, vivir de esta forma, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos. Así que, hermanos, si tú recibes esto, si tú recibes esta gracia de Dios, vas a poder vivir en este mundo de una forma diferente. De una forma diferente. Hermanos, necesitamos la gracia de Dios, necesitamos la gracia de Jesús. Ese podría ser el resumen de todo esto. Al final, cuando hablamos de la vieja naturaleza, cuando hablamos de las tentaciones, cuando hablamos de las luchas internas que cada uno de nosotros tenemos, el único resultado es que necesitamos de la gracia de Cristo cada día para seguir viviendo. Aquí es totalmente insuficiente solamente la gracia de Cristo en la cruz, que recordamos muchas veces, ¿verdad?, con el pan y la copa, esa gracia que nos permite ser salvos, que nos permite tener esa esperanza de eternidad. Esa misma gracia necesitamos apropiárnosla para vivir cada día bajo esa gracia. Cada día. No puede ser solamente una vez en tu vida. Y cuando ya me he convertido, ¿qué ocurre? Ocurre que tu vieja naturaleza va a estar ahí luchando y luchando por salir a flote, por ganar la batalla, por imponerse. Necesitamos la gracia de Dios en nuestras vidas. ¿Sí? No hay otra forma. No hay otra forma. Porque no es nuestra victoria, hermanos. No es tu victoria. Es la victoria de Cristo. Necesito de apropiarme de la victoria de Cristo. Sabemos que Cristo en la cruz venció el pecado, venció al diablo, venció a la muerte. ¿Ya no hay que vencer? Cristo ya venció por nosotros. Tenemos que apropiarnos esto en nuestra vida y vivir de esta forma que nos dice la palabra, siendo conscientes, ¿verdad?, de que esta vieja naturaleza sigue ahí, pero como hemos dicho, vivir con esta vieja naturaleza, pero ignorándola. Ignorándola, está ahí y va a estar. Y como dice la palabra, si alguna vez caemos, abogado tenemos, ¿verdad?, en Cristo. Él es nuestro abogado. Él es quien aboga por nuestra causa. Él es el que ruega al Padre por nosotros. Y eso es algo, hermanos, tremendo, maravilloso. Maravilloso. Porque solo me tengo que apropiar de la justicia de otra persona, que es Cristo. No se trata de mi justicia, no se trata de mi esfuerzo. ¿Sabéis lo que piensa Dios de nuestro esfuerzo? Del esfuerzo de cada uno, que no es nada. Nada. Menos que nada. No vale para nada nuestro esfuerzo. Es en Cristo. Es nuestra posición en Cristo que Dios nos ve triunfadores, ganadores, merecedores de la salvación, aunque no lo seamos. Es nuestra posición en Cristo. Entonces, si no estamos en Cristo, ¿en dónde estamos? En el mundo. Y ya sabéis lo que hay en el mundo. Esas ganas, esa vieja naturaleza va a luchar por salir siempre. Pero con la gracia de Cristo es que vamos a vencer. Todos tenemos las herramientas para vencer y ganar la batalla, y decir como dijo Pablo, ¿no? He luchado la buena batalla y he vencido, y solamente me queda esperar la corona de gloria. Ojalá que todos, al final de nuestros días,
podamos decir estas palabras, ¿verdad? Ciertas. La gloria de Cristo transformando mi vida. Vamos a orar. Bendito Padre, te damos las gracias, Señor, porque a pesar de tener, Señor, pues esos deseos muchas veces de agradar al mundo, de agradar a nuestra propia carne, nuestra concupiscencia, nuestros deseos, Señor, tú has puesto en nosotros tu Espíritu Santo, tú has puesto en nosotros, Señor, pues una imagen de eternidad, Padre. Ayúdanos realmente a apropiarnos de esa gracia, a vivir por y para esa gracia en cada uno de nuestros días. Y, Señor, pues ayúdanos en nuestras luchas, no con nuestras fuerzas, sino con tu Santo Espíritu. Ayúdanos a glorificarte en cada cosa que hagamos, Señor, en cada pensamiento. Sabemos que a veces no es fácil, sabemos que el mundo te desecha, el mundo te odia, que no quiere saber nada de ti, pero aún así, Padre, tu gracia inunda nuestra vida y, Señor, hemos sido más que vencedores por Cristo. Ayúdanos, Señor, ayuda a tu iglesia, a tu pueblo, a cumplir, Señor, con esa misión de adoración, de alabanza y de llevar esas buenas noticias. Te lo pedimos en el bendito nombre de Cristo. Amén. Que el Señor os bendiga, hermanos.